nosotros tenemos un tema importante para usted. ¿Hasta cuándo tanto maltrato a ciudadanas y ciudadanos honestos de este país? Un gobierno patriota, por hacerle daño al gobierno, nos roban lo más sagrado, la autoestima, la honra, el orgullo nacional. Se estrella por volar bajo para eludir radares que antes no existían. Pero vienen traidores a la patria a decir que no hay defensa nacional, defensa aérea. Ecuador, réplica oficial. ¿Sobre qué? Los hechos vinculados al narcotráfico. La encuesta de esta noche en nuestra página de Facebook es acerca precisamente de este tema y cómo perciben ustedes esta reacción por parte del gobierno del Ecuador. Hay 4 opciones. Hasta este momento piensan que es una reacción honrada y justa. Honesta y justa es la opción más votada hasta este momento. Estará abierta la encuesta hasta el final del programa, facebook.com/invertida conclusiones CNN. Hay otras opciones, pero esta es la más votada para no influenciarlos. Entren y vean las demás. Si de paso se suman donde dice me gusta, se los agradecemos. La primera pista del acertijo de esta noche es ¿quién habrá sido? El 10 de mayo de este 2012, momentos antes de una entrevista confirmada en conclusiones con el canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, condicionó la entrevista al comunicarnos que si le hacíamos preguntas sobre el asunto de la valija diplomática con 40 kilogramos de cocaína en su interior y que fue enviada a Italia, no aceptaría esta entrevista. Bien, en CNN no aceptamos condicionamientos a nuestras entrevistas, por lo que al negarnos, el canciller canceló. Después, el 13 de mayo, una avioneta con matrícula mexicana se estrelló contra un cerro cerca a la carretera Coaque-Pedernales en la provincia costera de Manabí, Ecuador. Llevaba 1,3 millones de dólares en una maleta. La Dirección General de Aviación Civil anunció que en unos 3 meses entregará los resultados de una investigación, para lo cual pidió datos, atención, a su par de México. Algunos me lo preguntaban, sí, ya hay comunicación con las autoridades mexicanas. Claro, ¿sobre qué? Sobre el origen del aparato y sus ocupantes. 2 días después, efectivos antinarcóticos hallaron un laboratorio para procesar cocaína próximo al sitio donde se accidentó el fin de semana la avioneta antes mencionada. Sobre la avioneta, el presidente Correa dijo, cito textualmente, no porque una avioneta evada radares y controles en nuestro país quiere decir que no hay trabajo de defensa. Eso puede pasar en todas partes. Además, cuestionó, ¿por qué no detectó Colombia si la avioneta vino desde México? ¿Por qué no detectaron los demás países si es tan fácil detectar? Porque precisamente vuela tan bajo para eludir los radares, por eso se estrella. Esto lo acaba de escuchar también. Esto y otros datos recabados por el equipo de conclusiones nos llevaron a tomar la decisión de profundizar en el tema. Pues bien, a falta de la versión oficial, que ya de inicio había sido negada por el canciller Patiño, invitamos al que veía usted hace un momento en su pantalla, al exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Mario Pazmiño, para darnos su análisis y escuchar información. Una de varias declaraciones de Pazmiño fue que el Ecuador se encontraba en estado de indefensión. Al día siguiente, el presidente Correa dijo que hablar de indefensión es traición. Y ayer personalmente recibí una llamada de Presidencia de la República del Ecuador en la que me comuniqué con el secretario de Comunicación de la Presidencia, Fernando Alvarado, quien me comunicó su interés de estar en conclusiones para tocar estos temas. Pues bien, aquí está. Y por eso le doy la bienvenida a Fernando Alvarado Espinel, secretario nacional de Comunicación. Señor secretario, bienvenido, gracias. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Sí, realmente fue una intención de aclarar un poco los hechos, porque se ha estado haciendo una especie de apología de este tema del narcotráfico y la valija, y yo coincido plenamente con el canciller en que no haya aceptado una entrevista más para hablar de este tema, que realmente le competen las autoridades que están encargadas de investigar qué ha sucedido con esto de la valija. Es como que yo le pregunte a usted, Fernando, que nos dé una explicación sobre
¿cómo es posible que tanta droga ingrese a Estados Unidos, el país más técnico y avanzado del mundo, pero es uno de los más altos consumidores de drogas y que por eso es tan fuerte la producción en Colombia, en Bolivia, en Perú, pero en otros países y que atraviesan por Ecuador? Claro, entonces, pero señor secretario, eso es sabido y eso se ha hablado y aquí en conclusiones lo analizamos. Igual el tráfico de armas, ¿no? Que muchas de esas armas, la mayoría, salen de Estados Unidos, vaya. Y es algo que el gobierno estadounidense, por ejemplo, también lo ha tenido que hablar. Entonces, ¿por qué cuando le preguntamos a una autoridad del país, pues no lo quiere hablar? ¿Por qué no se puede hablar abiertamente? No para nosotros. En Ecuador hay muchos ecuatorianos que en este momento en las redes sociales me piden que yo les pregunte a ustedes sobre la narcovalija. Tiene que haber respuestas porque así lo pide el pueblo. No confundamos lo que es interés del público, no necesariamente es de interés público. En las redes sociales también circula... Explíqueme eso porque no lo entendí. Porque usted como periodista y como una cadena seria tiene que tratar temas que son de interés público, no necesariamente temas de interés para el público. Es como que yo trato ahorita temas que también circulan en las redes sociales de por qué Fernando Rincón tiene tanta preocupación de una avioneta mexicana que se cayó en Ecuador. ¿Será que él tiene que ver algo con la avioneta? ¿Qué interés especial tiene con eso? Es cierto. Me llegó un tuit exactamente igual a ese, se lo comparto. Exactamente. Y también dicen que si usted está muy interesado en la valija, quizás algo se le perdió, también, la valija era suya. Oiga, ¿no? Usted mandó ese tuit, ¿por qué es igualito? ¿Lo mandó usted? Lo que pasa es que así redactado. Sí, es que lo acabo de leer también. Lo leyó. Por supuesto, eso es lo que le quiero decir. Las redes sociales las leemos todos, no solamente yo, no solamente usted. Entonces lo que quiero decir es que aquí se ha hecho una apología de algo que sucede en todos los países todos los días. Y ahora quieren culpar al Ecuador, una persona que fue director de inteligencia durante 10 años, que cuando en el 2005 la embajada norteamericana informó a Washington que en Ecuador estaban pasando impresionantes cantidades de narcóticos y dinero producto de lavado, de narcotráfico, este señor que hoy dice y critica a los famosos radares, era encargado de inteligencia, pues. Entonces es el que menos puede hablar de inteligencia y de combate al narcotráfico en este país. O por el contrario, señor secretario, es el que más sabe de las fallas que incluso se cometieron mientras él trabajaba precisamente como director de inteligencia, ¿no? Vaya. Si fuera que actuara de buena fe, él seguiría todavía al frente de la inteligencia del país. Él ya no sigue al frente de la inteligencia del país porque él ha defraudado la confianza del sistema. Muchos dicen que reportaba primero a la embajada americana antes que reportar a la Policía Nacional y a las fuerzas de inteligencia del Ecuador. Y eso no es patriótico, eso no es soberano. Y por eso ya no hay confianza en este señor y por eso ya no está. Señor es el mismo que se reunió en Miami con banqueros prófugos de la justicia del Ecuador, con el expresidente Lucio Gutiérrez, con torturadores reconocidos en gobiernos, perdóneme, seriamente cuestionados por el tema de los derechos humanos. Este mismo señor fue el que se reunió días antes del golpe de Estado al país, donde secuestraron al presidente Correa y estuvieron a punto de asesinarlo. Entonces hagamos algo. Yo le voy a compartir a usted en el tema de narcotráfico información concreta para que no venga de nadie que se pueda descalificar o que tengan dudas ustedes como la parte oficial. Vámonos entonces al 20 de octubre del 2007. Se incautaron 3,7 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas por avión de Ecuador a México. Esta aeronave estaba estacionada en el aeropuerto de Tachina, en Esmeraldas. Marzo 2012 se presenta un informe de responsabilidad social en el que se advierte que el narcotráfico podría desbordarse si no toman las medidas necesarias. Ahora, se encontró también 1,1 toneladas de cocaína en un inmueble de Tachina, Esmeraldas, también Pacífico. Vámonos más atrás. Octubre de 2003 está el caso aniversario, ¿se acuerda usted? La policía establece un nexo con el cartel de Sinaloa. 20 de octubre de 2007, caso Huracán Verde. 3,7 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas por avión a México. 29 de septiembre, caso Resurgir. Decomisan 1,5 toneladas de droga que estaban escondidas en una finca diagonal al aeropuerto. 16 de mayo, efectivos antinarcóticos hallaron el miércoles un laboratorio para procesar cocaína muy cerquita de donde se cayó la avioneta. ¿Qué me dice de todos estos elementos? ¿Hay un problema o de tráfico o de ya estancia en Ecuador de narcotraficantes? Usted puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. No, yo le doy los hechos, son muchos. Yo sí, por supuesto que son muchos, pero ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos felicitó al Ecuador
por su lucha contra el narcotráfico. ¿Y por qué usted tiene esa lista de capturas? Es porque he estado trabajando permanentemente en la captura. Si no se capturara, si no tuviera usted esa lista, significaría que no se ha trabajado y no se ha capturado. Claro. Entonces veamos las cosas desde el punto de vista más bien positivo. Claro, es cierto, en eso estoy de acuerdo con ustedes, es otra perspectiva y otra forma de verlo. Así Pero es. también la realidad es que esto habla de mucha actividad, porque así como no se detectó la avioneta, habrá otros casos que aún no se han resuelto y por los cuales yo no los tengo en esta lista. Pero esto es actividad del narcotráfico. ¿A dónde va esa droga, Fernando? Va a su país. No, va a su país. No, Estados Unidos, dice usted, o México. ¿Usted es ciudadano americano? No, yo soy mexicano, todavía no soy ciudadano estadounidense, así que más bien Bueno, si usted quiere sale de mi país. Sale de su país y va a Estados Unidos también, o sea, eso pasa. Claro, no debe pasar, pero ocurre. Pero, señor secretario, y ahora que estamos hablando, que esto fue uno de los señalamientos que hizo Pazmiño, pero yo no se lo voy a traer desde la perspectiva de Pazmiño, le pregunto yo, ya hay laboratorios detectados. Ahora, la capacidad de este laboratorio era muy, muy interesante porque se estaba hablando de entre 10 a 14 personas que podrían estar operando en el lugar y era precisamente para el procesamiento de pasta base de cocaína. Para que Fernando, se pueda hacer esto, tendría que haber una actividad importante en yo no soy un experto para hablar de los detalles, yo le estoy hablando de los conceptos. No se puede hacer apología por una avioneta que se cayó, por una valija que se encontró, no se puede ir en contra de un canciller de la República, no se puede poner a gente que ha traicionado a la patria a opinar sobre el tema, no se puede poner a gente que ha manejado el tema y lo ha hecho con absoluta ineficiencia y ahora viene a reclamarle eficiencia. No se puede pensar que una persona hable de buena fe cuando estuvo reunido con golpistas, con banqueros prófugos en Miami antes de que se intente asesinar al presidente de la República. Ya, señor secretario, lo entiendo, por eso yo le traía... Entonces yo le hablo de conceptos, yo no soy experto en temas de narcotráfico. Yo le traía por eso estos puntos concretos de actos que usted mismo dice, bueno, se reportan como algo positivo, sí, pero también reflejan alta actividad y claro, no es experto en el tema de narcotráfico, pero hay algo importante que usted está mencionando, es en el tema del concepto, de la percepción. Voy a regresar con algo de la percepción que se hizo a través de una encuesta que habla de que 7 de cada 10 ecuatorianos dicen que Patiño, el canciller, debería ser destituido. Hablando de temas de percepción, lo comentamos ahora que regrese, a ver qué le parece a usted. ¿Sí? Okay. Volvemos entonces. La invitación para que se pongan en contacto a través de las redes sociales, aquí en Conclusiones los estoy leyendo, @F del Rincón, perdón, primero déjenme, le digo cuál es el de ella, @Gfrías en Twitter, aunque no está, los lee. Ahora sí, con gusto el de un servidor, @F del Rincón CNN en Twitter. Súmanse, síganme, comenten, compartimos, muchas gracias. ¿Hasta cuándo tanto maltrato a ciudadanas y ciudadanos honestos de este país? Un gobierno patriota, por hacerle daño al gobierno, nos roban. Esto a una empresa china, la empresa CETE, perdón. Esta empresa china compraron 4 radares, 2 de largo alcance, 2 de mediano alcance, y ese tipo de radares al momento, en la actualidad, no se encuentran interconectados con los radares de la aviación civil ni con los radares militares. Por lo tanto, estamos en un proceso de indefensión en la cual cualquier avión, aeronave, sea esta de narcotráfico o de cualquier potencia extranjera, puede ingresar al país sin que exista una reacción inmediata. 19 de diciembre de 2008 fue cuando el Ministerio de Defensa realiza la compra de los radares de la empresa china CETC. Pero nos habíamos quedado con el tema de percepción con el secretario y muy interesante, yo estaba revisando la información, entonces hay una encuesta realizada por la empresa Market 7, donde 7 de cada 10 ecuatorianos se pronunciaron a favor de la destitución del ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño. Esta es realizada por la empresa, le digo, Market 7, y la presentó Fernando Aguirre, asambleísta, pero bueno, es una empresa la que lo realiza. ¿Qué opina acerca de esto que es una percepción? Eso es una gran mentira. Esa encuestadora pertenece a un opositor político al gobierno, hijo del ex vicepresidente de la República del Partido Social Cristiano, que antes se odiaba con el coronel Lucio Gutiérrez y ahora se dan abrazos con tal de unirse en una oposición contra el gobierno. Esa es una encuesta totalmente falsa.
diría que no hay que darle ninguna credibilidad. Pero déjeme hablar de percepción, porque ayer observando la entrevista, o antes de ayer, usted hablaba desde la percepción política con este prófugo de la justicia del Ecuador, Fernando Balda. Yo no sé si usted sabía que él era prófugo de la justicia del país. Sé que tiene varios casos, no está en condición de prófugo, hay casos en desarrollo. No, está en condición de prófugo de la justicia del país. Eso le puedo garantizar yo, como secretario de Comunicación del Ecuador. Él no puede regresar al Ecuador y se firma como asambleísta, pero no es tal, porque si fuese asambleísta tuviera inmunidad. Bueno, yo le voy a ser sincero, si la vio usted, señor secretario, hubo un momento de la entrevista que yo mismo le tuve que poner el alto, ¿se acuerda, no? Porque empezó a vincular el estado mental del presidente Correa con la relación con su padre. Entonces, enfoquémonos entonces en el tema. Es correcto, pero sí me gustaría en el tema sí, ya vamos a lo de la percepción, que ya lo abordé al inicio, pero sí me gustaría de todas maneras que la gente conozca quién se ha permitido opinar de su presidente y del gobierno nacional y del Estado ecuatoriano. Este señor es prófugo de la justicia y tiene más de 20 juicios, le puedo nombrar unos 5, tenencia ilegal de armas, juicio de alimentos, imagínense la calidad moral de esta persona, por estafa, juicios por defraudación laboral y por injurias. Entonces, usted, esa calidad de invitados usted ha tenido antes de ayer, que realmente es una vergüenza, usted no tiene por qué saberlo, pero sí es una vergüenza para los ecuatorianos que alguien nos quiera representar en una cadena internacional. Ahora, sobre lo de Ricardo Patiño, le digo, esa encuesta no tiene ninguna credibilidad. Esa encuestadora pertenece a un personaje de la oposición. Yo personalmente recorro el país con el ministro Patiño, con el canciller. Dígamelo. Secretario, le digo algo en cuestión de percepción. La percepción que yo tengo es que cualquier cosa que sea una crítica para el gobierno del presidente Correa, ya sea para el presidente Correa o para los cercanos a él como Patiño, venga de quien venga, es decir, siempre son desacreditados, no tienen nada, ningún peso. Pero le voy a decir ahora algo, por ejemplo, el presidente Correa reclamó y cuestionó que por qué no se había detectado la avioneta en ningún lado, es cierto. ¿Está de acuerdo usted conmigo? No se había detectado, incluso habló de los países vecinos. Bueno, el ministro del Interior, José Serrano, y esto a mí, sinceramente, hablando de vergüenza, me da vergüenza preguntarlo, pero tengo que hacerlo porque el presidente Correa dice que nadie lo reportó, pero el ministro del Interior, José Serrano, confirma que el Centro de Comando y Control de Bogotá detectó los sobrevuelos que realizó esta aeronave por las costas del Océano Pacífico. Incluso habló de la velocidad de entre 160 y 190 nudos. ¿Se equivocó el presidente Correa? ¿Le faltaba información o mintió con sus declaraciones? Mire, son detalles de tiempos, de timing, de van y vienen, que no me quisiera meter en eso porque no los conozco en profundidad. Es importante, ¿no? Porque él sí representa a todos los ecuatorianos y cuando habló ya no de los ecuatorianos o de alguien, sino del pueblo colombiano cuestionando por qué no se había detectado. Y el mismo ministro del Interior, José Serrano, certifica que efectivamente Colombia lo detectó. Entonces, esto es una omisión grave porque ya hay otro país en la plática del presidente. No me puedo pronunciar sobre eso porque le digo, desconozco el tema en detalle, no conozco esas declaraciones del ministro Serrano, no conozco los detalles, el ministro Serrano sabrá informar al respecto. Pero aquí estamos hablando de temas más conceptuales y más generales, es decir, personas totalmente descalificadas para hablar de un país. Y no es porque critican al presidente. Estamos hablando de hechos. No, si una persona tiene una hoja de vida limpia, por más que critique al presidente Correa, tiene una hoja de vida limpia. Estamos hablando de personas que tienen una hoja de vida realmente cuestionable y vergonzosa. Señor secretario, pero mire usted, voy a coincidir con usted, le voy a dar el punto, pero mire usted cómo yo le hablo del ministro del Interior, José Serrano, y entonces la salida es que no conoce las declaraciones. Es decir, se conoce no conozco el detalle. Lo que critican y no se conoce lo demás, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Quiero preguntarle. Si no conozco el detalle, no puedo pronunciar. Debo ser responsable con usted y con la gente. Claro, y yo lo entiendo. Quiero hablarle ahora en términos de moral, precisamente. Ya que me dio una duda, porque lo he estado leyendo. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga. Claro, Galo Chiriboga es el que está involucrado con el tema de Italia, precisamente de la valija diplomática. ¿Es así? Es cierto, él está precisamente con este tema colaborando, incluso con el gobierno italiano, ¿no es así? Bueno, la Fiscalía del Ecuador tiene que colaborar con la Fiscalía italiana, eso es lógico, es una pregunta que creo que está de más. No, la pregunta es que me lo confirme usted, ¿es así?
Es lógico, tiene que ser así. Las autoridades de los países colaboran como cualquier país con otro país en temas de lucha antidelincuencial. No, ¿Es un familiar lejano del presidente Correa, el señor Galo? Hasta donde yo sé, si es ya le primo busca, lejano, ¿no? Algo así. Si ya le busca y le busca y le busca, podría estar encontrando algún parentesco. Creo que pero es primo realmente del papá del presidente Correa, ¿no? ¿No esto puede ser un conflicto de percepción, precisamente? Mire, la verdad que no creo que sea un conflicto de percepción y no sé a dónde quiere llegar y no sé a dónde vamos a ir con esta entrevista, con ese punto y con ese tema. No voy a ningún lado, solo le preguntaba. Bueno, no lo sé. En realidad no conozco los parientes del presidente. Oiga, ¿y cómo ve usted, ya nada más para finalizar, ya desde su punto de vista, que en Italia sí haya detenidos y en Ecuador no haya detenidos con el tema de la valija diplomática con droga en su interior, que por cierto fue un favor que se le hizo a un artista ecuatoriano para utilizar los servicios de mensajería de la Cancillería? ¿Qué opina acerca de que no haya detenidos y en Italia ya los haya? Bueno, yo me imagino que llegar a ese punto fue mucho más sencillo dentro de las investigaciones y fue más rápido, pero eso no significa que no se continúe con estas investigaciones en Ecuador y también se lleguen a los responsables de este hecho delictivo, ¿no? Vaya, pues bien, estaremos esperando que haya una resolución acerca de esto. Me voy a tener que despedir de usted, según me dice la producción, por falta de tiempo ya. Pero ha sido un placer, señor secretario. Igual. Yo le agradezco de verdad que haya estado aquí, aunque sea para decirnos que estaba de acuerdo en que el canciller Patiño no se presentara. Pero se ha presentado usted. Estoy de acuerdo. Y eso se agradece mucho. Estaremos en contacto, tiene las puertas abiertas y en cualquier momento estamos aquí para platicar y dialogar con usted. Ok, muchas gracias. Buenas noches, pásela bien en Nueva York. Ok.